Saludos cienciadictos, bienvenidos a un episodio más de Break de Ciencia. En esta ocasión hablaré sobre un tema que ha causado bastante sensación en las redes sociales. Y es que voy a hablarles acerca del 5G y acerca de estos aparatitos que aparentemente se han vuelto bastante peligrosos para la civilización humana. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Hola, mi nombre es Alex Rojas y soy licenciado en física. Y pues últimamente ha estado dando vueltas una noticia acerca de la radiación de 5G y sobre cómo los medidores de temperatura de esos que nos apuntan acá en la frente se han vuelto bastante peligrosos, ¿no? Pero para poder explicarte acerca de si esto es verdad o mentira, primero necesito que sepas un par de cosas. Lo primero que necesito que sepas es qué es una onda. Y es que le llamamos a una onda a una propagación que causa perturbaciones a lo largo del espacio. Por ejemplo, podría ser una variación de densidad, una variación de presión, variaciones de campos eléctricos, magnéticos y ese tipo de cosas, ¿sí? También necesito que sepas los diferentes tipos de ondas que existen. Tenemos, por ejemplo, las ondas mecánicas, las cuales se caracterizan porque necesitan de un medio para poder transmitirse y poder propagarse. Por ejemplo, el sonido. El sonido necesita del aire para poder propagarse. Si no existiera el aire, pues no podrías escucharme. También tenemos las ondas gravitacionales, predichas en 1900 por Albert Einstein y descubiertas apenas en el 2015. Estas son causadas por perturbaciones de objetos bastante masivos, por ejemplo agujeros negros que están danzando en rumbo a una colisión y perturban el espacio-tiempo a medida que esto se mueve. Y por último tenemos a las ondas electromagnéticas, en donde tenemos al campo eléctrico y al campo magnético haciendo una danza bastante entrelazada para desplazarse de un punto hacia otro. Y si te estás preguntando a qué me refiero con esto, pues me refiero simplemente a la luz que estás observando ahorita a través de tu pantalla. Esta es una onda electromagnética, las cuales son capaces de viajar a través de casi cualquier medio. Por ejemplo, podría ser aire, agua, incluso el vacío, y estas recorren el vacío a una increíble velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Si te estás preguntando qué tan rápido es esto, pues básicamente equivaldría a darle 8 vueltas a la Tierra en un segundo. O también el Sol, a pesar de que lo vemos ahí brillando sobre nosotros, la luz que sale del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. De tal forma que te puedes dar cuenta que la radiación electromagnética está básicamente en todos lados. Y es que es justamente esta palabrita, radiación electromagnética, la cual ha estado causando bastante confusión en estos días. Y entonces tienes que saber que la radiación electromagnética no es más que la luz que estás percibiendo a través de tu monitor, la cual está entrando a través de tus cavidades oculares, está viajando a través de tu retina, la está procesando tu cerebro y finalmente constituye el sentido de la vista. Sin eso, no podrías ver. Y verías algo bastante similar a esto. Y pues, como ya te lo debes estar suponiendo, existen diversos tipos de luz. A todos los diferentes tipos de luz que existen es algo que le llamamos el espectro electromagnético, el cual tengo aquí atrás. Y para poder explicártelo, primero necesito que sepas qué es la longitud de onda. La longitud de onda no es más que la distancia que existe entre dos crestas de esta onda que se está desplazando de un punto hacia otro, la cual la medimos en unidades de metros. Y también por otro lado tenemos la frecuencia, que no es nada más que la cantidad de picos por unidad de segundo que percibimos de esta onda. Estoy seguro que más de alguna vez has escuchado hablar de 5 Hz, por ejemplo. ¿Qué significan 5 Hz? Pues bueno, significan 5 picos por segundo. 5 kHz sería igual a decir 5000 Hz, es decir, 5000 picos por segundo. Y así podrías empezar a imaginarte a qué me refiero cuando digo 5 GHz, por ejemplo. ¿Sí? Sucede que existe toda una lista de prefijos que los científicos utilizamos para abreviar palabras, abreviar órdenes de magnitud. Y entonces, una vez que has comprendido este asunto, podemos empezar a hablar del espectro electromagnético. Lo primero que tienes que darte cuenta es que existe una relación entre la longitud de onda y la frecuencia.
A medida que la longitud de onda empieza a disminuir, la frecuencia empieza a aumentar. Y si te preguntas por qué, es porque estas están relacionadas por una ecuación que es la ecuación de la energía, la cual me dice que la energía de una onda electromagnética es igual a la constante de Planck por su frecuencia, la cual también podríamos escribir como la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. A medida que la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. Recuerda eso es bastante importante. Acá, como puedes ver en tu pantalla, se encuentra todo el espectro electromagnético y vamos a explorarlo poco a poco, no te preocupes. Empezamos con 10 a la 7 metros y una frecuencia de 10 a la 2 Hz. Estas son frecuencias extremadamente bajas, ¿sí? Luego tenemos 10 a la 4 y 10 a la menos 1 metro. Y la frecuencia 10 a la 4 y 10 a la 9 Hz. Aquí es donde se constituyen las ondas de radio. Esas ondas que permiten sintonizar tu emisora favorita cuando vas conduciendo en el carro, por ejemplo. Luego tenemos una frecuencia de 10 a la 9 y 10 a la 11 Hz. Aquí es donde se encuentran las frecuencias de microondas. Ese aparatito que utilizas para calentar tu comida está funcionando en esta frecuencia. Posteriormente tenemos frecuencias de 10 a la 11 y 10 a la 14 Hz. Aquí es donde se encuentra el infrarrojo. Justamente así es como funcionan estos chunchecitos que permiten, mientras tú estás recostado en el sillón y empiezas a cambiar de canal, lo que está haciendo es emitir un haz de luz infrarroja que viaja hasta tu televisor y permite cambiar el canal que estás sintonizando. Luego tenemos el espectro visible. Esa frecuencia aproximadamente en 10 a la 14, que son todos los colores que tú conoces en el arco iris, ¿vale? Rojo, amarillo, verde, azul. Esa pequeña franja es apenas la luz que podemos visualizar y que constituyen estos hermosos paisajes que estás percibiendo. Luego, a medida que empezamos a incrementar las frecuencias, las cosas empiezan a poner un poco caóticas. Y empezamos a hablar de frecuencias de 10 a la 15 y 10 a la 16 Hz. Y aquí es donde encontramos la frecuencia ultravioleta. Esta frecuencia ya empieza a volverse un poco peligrosa para los seres humanos. ¿Y dónde la encontramos? Pues bueno, estoy seguro que en más de alguna ocasión te has ido a la playa a tomar un baño de sol. Y cuando regresas a tu casa empiezas a ver de que tienes la piel un tanto quemada, ¿no? Y al cabo de un par de días, esta se te empieza a caer. Pues bueno, ¿por qué se te cae? Básicamente porque la luz ultravioleta está causando daños a nivel molecular. Básicamente está ionizando las moléculas que constituyen tu piel, volviéndolas cancerígenas. Y tus células, para poder protegerte, se suicidan. Esa es la piel que se te está cayendo cuando regresas de un viaje de playa. Pero no te preocupes, que esta solamente tiene la suficiente energía para poder quedarse en tu piel. Y nada más. Luego tenemos una frecuencia más energética todavía de 10 a la 16 hasta 10 a la 19 Hz. Aquí es donde se encuentran los rayos X. Esta energía es ya un tanto más peligrosa y si te das cuenta dónde la utilizamos, pues la utilizamos para sacar radiografías, por ejemplo, cuando tienes una fractura de huesos. Si te das cuenta, todas las zonas que constituyen tu cuerpo se encuentran oscuras. ¿Por qué? Porque la radiación de rayos X la atravesó total y completamente. Y lo único que sobresale en esta radiografía son tus huesos y salen blancos. ¿Por qué? Porque la radiación de rayos X no tiene la suficiente energía para poder penetrar en tus huesos. Es por esta razón que cuando te van a tomar una radiografía te das cuenta que dura un instante, una pequeña fracción de segundo. ¿Por qué? Porque si te expones demasiado a esta radiación de rayos X ya se empieza a volver bastante peligroso y empieza a ocasionar daños en todo tu tejido interno del cuerpo. Luego tenemos la radiación de rayos gamma y esta cosa se empieza a poner más peligrosa todavía, porque la radiación gamma que se encuentra entre 10 a la 19 y 10 a la 21 Hz es prácticamente imparable. ¿Y dónde podemos visualizar a los rayos gamma? Pues los rayos gamma se producen en las explosiones de supernova. Esa explosión, esa gran explosión que se produce cuando una estrella muere.
Y por último tenemos a la radiación electromagnética más poderosa de todas, los rayos cósmicos. Esos que se producen todavía en explosiones más gigantescas en el universo. De modo que entonces, tal como puedes visualizar aquí atrás, logras darte cuenta que hay una región donde dice radiación no ionizante, es decir, radiación no peligrosa, la cual se encuentra desde las frecuencias extremadamente bajas hasta las frecuencias infrarrojas. La luz visible, como te puedes dar cuenta, no representa mayor peligro para nosotros. Y la radiación desde la ultravioleta hasta los rayos cósmicos, radiación ionizante, es decir, radiación bastante peligrosa. Esta es la que ocasiona los daños en nuestro cuerpo, que muchas de las veces son total y completamente irreversibles. Y si te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con la radiación 5G, pues la radiación 5G se encuentra justamente acá, justo entre el intervalo de microondas y radiación infrarroja. Y si te estás preguntando entonces, ¿la radiación 5G es peligrosa, sí o no? Pues no, no es para nada peligrosa. Ahora, hay una pregunta que sí es bastante válida, y es que, oye, pero los microondas, si yo pongo la carne demasiado tiempo en el horno de microondas, que está emitiendo radiación de microondas, pues sí que puede ocasionar ciertos daños en el tejido, ¿no? Pero es que estás olvidando un concepto físico bastante importante, algo que llamamos potencia. ¿Y qué es la potencia? Pues es la cantidad de energía que se entrega por unidad de tiempo, ¿sí? El microondas se caracteriza por tener una gran potencia, es decir, que te está entregando una gran cantidad de energía en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Y cómo puedo estar seguro entonces que la radiación 5G no me va a quemar por dentro? Pues es que justamente ahorita está siendo inundado por radiación de microondas. ¿Por qué? Porque tu aparatito de Wi-Fi justamente también está emitiendo radiación de microondas. ¿Y alguna vez te has quemado por la radiación que está emitiendo tu Wi-Fi? No, ¿verdad? Entonces, ¿la radiación 5G es peligrosa? No, en lo absoluto. Sí que podrías experimentar ciertos daños si llegas y de pronto abrazas una antena de radiación 5G, pero primero pararías quemado por la radiación que está emitiendo el sol, antes que quemarte por la antena de 5G. Y finalmente, estos aparatitos que han causado bastante controversia, ¿qué es lo que hacen? Pues existen diferentes tipos de aparatos que se utilizan para medir la temperatura corporal. La mayoría lo que hace es emitir un haz de luz infrarrojo y mide la temperatura corporal del cuerpo, debido a que cuando el haz infrarrojo pega en tu frente, se refleja vuelve a regresar al aparatito, pero regresa con un leve desfase en su longitud de onda. Un desfase provocado por el incremento de temperatura que posee tu cuerpo. El aparatito interpreta este desfase y es lo que finalmente te muestra como una temperatura en tu cuerpo. Entonces, ¿estos podrían llegar a matar las neuronas que constituyen tu cerebro? No, ni siquiera tienen la energía suficiente para dañar la piel que constituye tu frente. No es en lo absoluto peligroso. Ahora, cierto que hay algunos de estos aparatitos que tienen un pequeño láser, el cual utilizan para ayudar a ubicar la zona en donde realmente quieres medir la temperatura. Estos podrían ser peligrosos si y únicamente si te lo apuntan directamente al ojo. De lo contrario, tampoco van a representar ningún peligro para tu salud. Entonces, por tu propio bienestar y por la salud de las personas que te rodean, utiliza tu cerebro y déjate medir la temperatura. Entre todo este asunto hay un peligro todavía mucho más grande escondido. Y es que en redes sociales estuvo popularizando mucho el hecho de que muchas personas se quieren medir la temperatura en las extremidades. Esto es todavía mucho más peligroso. No porque llegue a representar algún problema al organismo humano, sino que
Las manos, al ser extremidades, disipan de una forma bastante rápida el calor, de modo que entonces si yo tomo la temperatura en esta región de mi cuerpo, puede llegar a ser incluso hasta 10 grados más bajos que el resto de mi organismo. De modo que entonces, mientras mi mano está midiendo una temperatura de aproximadamente unos 27 grados Celsius inclusive, el resto de mi cuerpo podría estar a unos 38 o 40 grados Celsius y ni siquiera podría notarlo entonces el aparatito. Entonces, sé una persona racional. Déjate medir la temperatura, obedece los consejos médicos y si tienes dudas, no dudes en escribirme. breakdeciencia@gmail.com. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube como Break de Ciencia. Así que eso fue todo. Si te ha gustado, déjame un like así de grande, no te olvides de suscribirte, activa la campanita y nos vemos. Adiós.